Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Guadalupe Sánchez Martínez y el día de hoy les quiero hablar sobre la anatomía del sistema respiratorio. Es un tema muy interesante porque el sistema respiratorio nos permite respirar para poder vivir. Se divide por dos vías. Vía aérea superior. En esta podemos encontrar la cavidad nasal, la faringe, laringe y la vía aérea inferior. En esta vía encontramos la tráquea, el bronquio principal y los pulmones. En la vía superior está conformada por la nariz, fosas nasales y faringe. Su función es la conducción, calentamiento y depuración del aire hasta los pulmones. Como podemos ver en la imagen, primero nos encontramos con la cavidad nasal, con la fosa nasal, la boca, la garganta y el laringe. La nariz permite la entrada y la salida del aire del cuerpo. Se ubica en la parte media de la cara, está dividida en dos cavidades. Por el tabique nasal, está formada por huesos y cartílagos duros y blandos. La estructura externa está conformada por hueso nasal, cartílago maxilar y tejido fibroadiposo. Aquí en la imagen podemos ver la estructura de nuestra nariz. En la estructura interna está formada por tabique nasal, que esto está formado por hueso Böhmer, lámina perpendicular del etimoides y el cartílago del tabique. Cumple la función de sostener de la pirámide nasal, permite la correcta fisiología nasal, cuyas funciones principales son función ventilatoria, función olfativa y función fonatoria. Como podemos ver en la imagen, la desviación o irregularidad del tabique nasal es aquí cuando se ve la nariz un poco desviada. El tabique, hay muchas personas que tienen el tabique desviado por un mal golpe. Y aquí en la estructura vemos cómo se conforma el tabique. Cavidad nasal. Está separada por la boca. Está separada de la boca por el paladar y del cerebro por la lámina cribosa del hueso etmoides. La cavidad nasal es la primera parte del sistema respiratorio por donde entra el aire para comenzar el proceso de la respiración. Súper importante. Las narinas son los orificios nasales. En su interior se encuentra el vestíbulo, lugar donde se extienden las fosas nasales hacia la parte posterior. Los meatos son los espacios que quedan entre los cornetes. Están ubicados y cubiertos por mucosa nasal y se dividen superior, medio e inferior. Aquí en la estructura que tenemos, como en la imagen, nos encontramos con el hueso nasal, los cartílagos y el tabique nasal. Esa es la estructura que tenemos en nuestra nariz. Y en nuestra siguiente imagen podemos ver el hueso frontal, el seno paranasal frontal, la pituitaria, el meato superior, el meato medio, el cornete medio, el coana, el seno paranasal esfenoidal, nuestra punta de la nariz, la narina, que se encuentra en los laterales, el meato inferior y el cornete inferior. Nos encontramos con las coanas, orificios posteriores de las fosas nasales y se comunican con la faringe. En la parte posterior superior de la cavidad nasal se encuentra la mucosa olfatoria. Las vibrisas son los vellos de la nariz que filtran el aire y poseen glándulas secretorias del moco, los cuales atrapan el polvo y humedecen el aire. Por eso es muy importante dejar vellitos en nuestra nariz, porque van a ser los encargados de filtrar el aire y evitar que se introduzca polvo o cualquier bacteria que podamos tener. Las vibrisas son encargadas de atraparlos en estos vellitos. También aquí en la estructura vemos el seno frontal, los cornetes nasales, la cavidad nasal, el vestíbulo nasal, las narinas, las vibrisas. Aquí podemos ver los vellitos que antes habíamos mencionado, las coanas, el seno esfenoidal, el bulbo olfatorio.
Los senos paranasales. Se compone por 4 pares de senos que se encuentran al lado de la nariz y desembocan en los meatos. Son espacios ubicados en el interior de los huesos del cráneo. Estos se encuentran en el macizo facial, contiene aire y se comunican con la nariz. En su interior se encuentran cubiertos de mucosas nasales y aire. Aquí en nuestra imagen podemos ver los senos paranasales sanos y cuando están inflamados. Súper importante cuidar que cuando están inflamados, ver que tenemos el líquido que evita que siga su funcionamiento normal. Los senos paranasales frontales, los senos paranasales etmoidales, la cavidad nasal, el seno paranasal maxilar. Aquí cuando vemos los senos paranasales inflamados es cuando tenemos, por ejemplo, gripa, que tenemos líquido y no deja que fluya correctamente. Se encuentran encima de las órbitas. Los senos frontales están revestidos de células que elaboran moco para impedir que la nariz se seque. Se ubican a los lados de las fosas nasales. Los senos maxilares cumplen la función de humidificar el aire, actúa como una caja de resonancia y disminuye el peso de la cabeza. Los senos esfenoidales están revestidos de células que elaboran moco para impedir que la nariz se seque. También se llama senos delefenoides y senos efenoidal. Tenemos primero el seno frontal, el seno etmoidal, la cavidad nasal y el seno maxilar. Aquí abajo podemos ver cómo se ve de forma lateral el seno frontal, el seno etmoidal y la cavidad nasal, el seno maxilar, y también encontramos aquí el seno efenoidal y la faringe. Ahora vamos a hablar sobre la faringe. Tiene una forma de tubo recubierto de mucosa en su interior. Mide aproximadamente 14 centímetros y está compuesto por músculo, el cual se conecta con la cavidad bucal, la laringe, el esófago, las fosas nasales, las trompas de Eustaquio y el oído medio. La faringe se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se encuentran unos conductos donde desembocan las trompas de Eustaquio. Van del oído medio a la nasofaringe y su finalidad es igualar las presiones externas e internas del oído. El orofaringe queda atrás de la boca y se extiende hasta el hueso hioides. Aquí se encuentran las amígdalas palantinas que producen linfocitos, contribuyen al sistema inmunitario, cuya inflamación es indicador de amigdalitis. Y después tenemos la laringofaringe, que es parte inferior de la faringe, cuya parte anterior se comunica con la laringe. Es el lugar del paso para el sistema respiratorio y digestivo, para el aparato respiratorio y digestivo. Y aquí en la imagen podemos ver dónde se encuentra cada uno, también dónde se encuentra la tráquea. Continuamos con la vía aérea inferior. Está compuesto por la tráquea, los bronquios y los pulmones. La tráquea es la continuación de la laringe. Mide aproximadamente 11 centímetros y va de la laringe a los bronquios, formado por cartílagos, anillos. Esos anillos están ubicados entre sí por músculos y membranas envueltas en su interior por mucosas. Llega hasta la zona carina, donde se divide en dos, bronquio derecho e izquierdo. Como podemos ver en la imagen, la tráquea es la continuación de la laringe. Después seguimos con los pulmones, que son dos sacos de tejido blando y elástico. Son de color rosado y en forma de cono. Están formados por bronquios y alveolos pulmonares. Posee un saco de doble membrana que se llama pleural, visceral y parietal. Están formados por varias caras. Los bronquios son los conductos que ayudan a transportar el aire y forman parte del sistema respiratorio. Se divide en bronquio derecho e izquierdo y se van ramificando los conductos de diferentes tamaños.
El bronquio derecho es el más grueso y vertical, y el bronquio izquierdo es el más delgado y horizontal. Y después continuamos con la laringofaringe, que es la parte que está en contacto con el mediastino. Después tenemos la cara costal, que es la parte donde se hace contacto con las costillas. Estas caras son lisas. Y la cara diafragmática, que es la parte apoyada por el diafragma. En nuestra imagen de apoyo podemos ver la cara costal, el borde posterior, el borde anterior, la cara mediastínica, el borde inferior y la cara diafragmática. Y aquí tenemos nuestros dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Ambos pulmones son diferentes. El pulmón derecho es ligeramente grande y está formado por 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Podemos ver que nuestro pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio, tiene una cisura horizontal y una cisura oblicua, un lóbulo inferior del pulmón derecho, y en el pulmón izquierdo es más pequeño, debido a que en él se recarga el corazón y tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Aquí en nuestra imagen de apoyo podemos ver el lóbulo superior izquierdo, la escotadura cardíaca porque está conectado a nuestro corazón, la cisura oblicua, el lóbulo y el lóbulo inferior. Nuestros alvéolos tienen una forma de saco y se encuentran rodeados de capilares. Aquí se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Están separados por un tabique interalveolar y está formado por epitelio compuesto de células alveolares. Tenemos nuestro pulmón derecho, nuestro pulmón izquierdo que vimos anteriormente, y en la parte de abajo, con la imagen amplificada, podemos ver los bronquiolos, los eritrocitos, el plasma sanguíneo, la red de capilares sanguíneos y los alvéolos. Ahora hablemos de los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los tipo 1 se encargan del intercambio gaseoso y los neumocitos tipo 2 de producir líquido alveolar, que estos disminuyen la tensión superficial del líquido alveolar, lo que impide el colapso alveolar. Como podemos ver en nuestra imagen de descripción, entra primero nuestro dióxido de carbono, sale del torrente sanguíneo y ya hace el intercambio para convertirlo en oxígeno, que entra al torrente sanguíneo. La fisiología del sistema respiratorio. Ventilación y mecánica respiratoria. La ventilación pulmonar es el proceso funcional del cual el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares. Como hemos visto, toda esta mecánica respiratoria es súper importante para poder respirar y para poder tener oxígeno. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y del equilibrio ácido-base de la sangre, y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón y caja torácica. El objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido por el nivel metabólico, que es lo que comentábamos en 2 diapositivas anteriores. ¿Cuáles son los objetivos de la respiración? Principalmente es proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar el CO2. Regulación de la ventilación, ventilación pulmonar, transporte de O2 y CO2 en la sangre y los líquidos corporales. La inspiración y la expiración. ¿Qué es la inspiración? El aire entra, los músculos abren el tórax, los pulmones se expanden y el diafragma se contrae. Y en la expiración el aire sale.
Los músculos relajan el tórax, los pulmones se contraen y el diafragma se relaja. Esa es nuestra principal diferencia. En la inspiración el diafragma baja y en la expiración el diafragma sube. Presiones sobre la ventilación. La presión pleural, que es una presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura en la pared torácica, y la presión alveolar, presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Está primero la presión de las vías respiratorias, la presión intrapleural, la presión intraalveolar y la presión intratorácica. Encontramos también la difusión, que es el paso del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos a la sangre, y el transporte de gases. Los gases son transportados por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Tenemos, por ejemplo, la sangre pobre de O2 y rica en CO2, que llega con el CO2, difunde entre los capilares para ser exhalado. Después los hematíes, la difusión. Aquí es una transformación, a los gases se disuelven en el fluido mucoso alveolar. El O2 es transportado a la hemoglobina de los hematíes. El O2 difunde hacia el interior del capilar y después es a la sangre rica en CO2 y pobre en CO2. Tenemos la ventilación y la respiración, que es nuestra difusión.